Pues todos esos axiomas los vamos a usar con reglas de inferencia para resolver, para probar teoremas. Pero entonces acabamos ya lo que era axiomas y ahora les voy a contar lo que son las reglas de inferencia de la lógica proposicional. Digamos, les voy a contar ustedes ya lo leyeron, estudiaron para el curso de otras cosas, yo les voy resumiendo para que ustedes me hagan las preguntas que consideren pertinentes. Entonces, ¿qué es una regla de inferencia? Una regla de inferencia es algo de la siguiente forma. Primero que todo tiene un nombre. Toda regla de inferencia tiene un nombre. Y se expresa con unas hipótesis y una conclusión. Y entonces lo que dice es, la regla de inferencia dice, si la hipótesis 1 ya la sabe, y la hipótesis 2 ya la sabe, y la hipótesis K ya la sabe, o sea, son verdad, entonces, eso es lo que significa esta rayita, usted puede concluir la conclusión, que es C. Eso es lo que dice la regla de inferencia. Bajo ciertas condiciones, a veces dicen solo cuando pasa tal cosa. Ahorita miramos que hay algunas que tienen condiciones. Otra manera de escribir esto mismo, aquí lo escribimos arriba las hipótesis, una rayita, y abajo la conclusión. Otra manera de decir lo mismo es escribir las hipótesis separadas por comas a la izquierda, esta símbolo de teorema y a la derecha C, que lo que quiere decir es que si todas estas hipótesis son ciertas, yo puedo deducir la conclusión. Y eso es para eso una regla de inferencia, para hacer deducciones. Deducciones. Entonces, si yo ya tengo tales verdades, puedo deducir esta nueva verdad. Ahora, las reglas de inferencia tampoco se demuestran. Típicamente se justifican. ¿Cómo se justifican? Se justifican porque finalmente lo que dice aquí es que si las hipótesis son ciertas, entonces puedo concluirse. Entonces se justifican mostrando que en la regla de inferencia, esto que está aquí, hipótesis 1, esta fórmula, hipótesis 1 y hipótesis 2 y hipótesis 3 y hipótesis K, todo eso implícase, es una tautología. Entonces quiere decir que la regla de inferencia se justifica porque si todas estas hipótesis fueran ciertas, yo tendría que la conjunción de esas hipótesis implican la conclusión es una tautología, o sea que lo que voy a concluir es algo que siempre es cierto, que siempre, esta implicación siempre es cierta, por lo tanto lo que voy a concluir, puedo concluir que es cierto si las hipótesis son ciertas, porque es el único caso en que una implicación es cierta. Cuando las hipótesis son ciertas, entonces la conclusión es cierta. Entonces, eso son las reglas de inferencia. ¿Qué hago con las reglas de inferencia? Lo que hago es usarlas, las reglas de inferencia son genéricas y lo que hago es usarlas diciendo, si aquí estuviera ese término, mire que uso la regla de tal manera. Entonces, si aquí estuviera ese término, lo vamos a escribir formalmente así. Si en esta expresión, donde hay X, yo pongo P, entonces esta expresión es la expresión donde he reemplazado X por P. O sea, todo donde diga X lo reemplazo por P. Y lo que voy a hacer con reglas de inferencia es eso, es decir, mire que si X fuera P y Y fuera Z, entonces esta regla se podría aplicar y entonces la aplico en esta expresión. Ya vamos a mostrar cómo. Y la palabra deducir entonces, ¿qué es? Es aplicar reglas de inferencia. Entonces dijimos, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es probar que algo es válido, o sea, probar que una fórmula es una tautología, demostrándola y no usando tablas de verdad. Y demostrarla significa, a partir de axiomas, usando reglas de inferencia, demostrar que eso es un teorema. Entonces, eso es lo que, deducir que eso es un teorema. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de axiomas, aplicando reglas de inferencia, vamos a deducir los teoremas que queramos probar. Y entonces, en lugar de probar que esa fórmula que llamamos un teorema, su semántica da en la tabla de verdad, una tautología, sea solo unos en cada fila, vamos a mostrar que esa fórmula la podemos deducir a partir de los axiomas y reglas de inferencia. Y como lo que deduzcamos es verdad, entonces, o es una tautología, entonces vamos a tener que una manera de demostrar que algo es tautología sin hacer tablas de verdad. ¿Cuáles? Las demostraciones, o sea, las deducciones, no las tablas de verdad. O sea, hay dos maneras de ver si una fórmula es tautología, o usando tablas de verdad o demostrándolo. Vamos a ver que demostrar es mucho más corto que usar tablas de verdad, entonces vamos a preferir las demostraciones. Además, porque las demostraciones le permiten automatizar el razonamiento a las máquinas, mientras que las tablas de verdad
muy rápidamente desbordan las capacidades de las máquinas por las tablas de verdad tan gigantescas que se generan. Entonces no son útiles para hacer deducciones. En cambio, las demostraciones con axiomas y reglas de inferencia sí son útiles para eso.